7:00 a.m, hora de Venezuela, momento para iniciar nuestras entrevistas. Y mi primera invitada es María Lucrecia Hernández, abogada, investigadora, directora de la organización social Sures y activista de derechos humanos. María Lucrecia, un gusto tenerte por acá. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Un gusto estar en tu programa y saludo a la audiencia también. Gracias. Fíjate, vamos a hablar de la promoción, vigilancia y defensa de los derechos humanos, ya que el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Tú dónde pondrías hoy la reflexión para sensibilizarnos, para que la gente no vea esto como algo que no influye en su vida, como algo que no le interesa, como algo que te recuerdan? Sí, yo creo que ha habido un gran avance desde los 75 años cuando se firma la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es una declaración importantísima en la historia de la humanidad. A partir de allí ha habido un proceso de evolución de los derechos humanos, de lucha de los pueblos por garantizar y por positivar los derechos humanos, ¿no? Pero creo que hoy en día hay que hacer un nuevo balance, por eso también desde las Naciones Unidas hay un proceso de revisión de los instrumentos internacionales, de la forma de ejecución de los instrumentos internacionales de los derechos humanos, de cómo esos derechos humanos deben garantizarse en la práctica en los estados en condiciones de igualdad, de justicia social y que las personas que están en condiciones de mayor vulnerabilidad en los estados se puedan proteger de una manera más efectiva, ¿no? Entonces, en ese proceso creo que también los estados, no solamente desde el ámbito internacional, del multilateralismo, sino también los estados tienen que entrar en un proceso de revisión profunda de toda su legislación, sus políticas públicas, su relación con el pueblo y ver cómo se garantizan algunos derechos humanos que en los últimos años han estado, digamos, de manera más desprotegidos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Fíjate, cada una de las personas que te están viendo en este momento, que te están escuchando, todos en el planeta estamos llamados a ser promotores de los derechos humanos desde nuestra actitud y cómo están las garantías, cómo están las instituciones garantes, defensoras, encargadas de aplicar las normativas existentes para que reivindiquemos conscientemente los derechos humanos. Sí, yo creo que es importante esto que tú estás diciendo y tiene que ver también con la posición que desde nuestra organización asumimos en torno a los derechos humanos. Nosotros asumimos una posición crítica de los derechos humanos que no solamente es el Estado el que los viola, sino que personas individuales, empresas privadas pueden violar los derechos humanos, ¿no? ¿Y eso por qué te lo digo? Porque es responsabilidad de todos y todos garantizar, vigilar y promover los derechos humanos, ¿no? Las personas individuales pueden violar también derechos humanos. Las empresas privadas, hoy hay todo un movimiento en Naciones Unidas para crear, digamos, un código, una convención, un tratado donde las empresas privadas puedan tener responsabilidad internacional y puedan ser sancionadas por delitos o por crímenes que afectan los derechos humanos. Entonces yo creo que la promoción de los derechos humanos es una actividad diaria de las personas, de las empresas, de los colectivos, de los movimientos sociales, de las escuelas y hoy en día creo que es cada vez más importante hacer una promoción de esos derechos humanos en el ámbito en el cual nosotros nos desarrollamos. Los derechos humanos a veces parecen un océano y uno sabe que hay un océano con una infinitud, con un horizonte detrás del cual, bueno, no alcanzamos a ver cuánto puede incluirse allí. ¿Qué habría que hacer para que haya más conciencia y más compromiso desde la más tierna edad? Por ejemplo, el sistema educativo tiene que sumarle a la comprensión de los derechos humanos tempranamente en el proceso de formación de la gente. Sí, yo creo que los pensum de las escuelas deben ser revisados, los currículos de las escuelas deben ser revisados, aun cuando se hizo, digamos, una modernización del currículum educativo en Venezuela, el tema de los derechos humanos todavía no aparece de forma obligatoria en los pensos escolares, ¿no? Entonces creo que es importante desde la edad primaria, desde la educación
desde el secundaria, desde el bachillerato, que los derechos humanos estén presentes en el currículum educativo, ¿no? Hay, digamos, algunas escuelas que tienen un programa donde preparan los niños en el tema de Naciones Unidas, y hay todo un movimiento ahorita en las escuelas, pero eso también tiene que extenderse a las escuelas públicas y no solo a las escuelas privadas. ¿Cómo describirías tú los escenarios, vamos a decirlo así, más dinámicos, más calientes, donde podemos hacer un buen ejercicio de observación, de compenetración con los derechos humanos? Por ejemplo, yo te puedo decir como periodista en este programa, me toca mucho enfrentar el tema del maltrato de género, ¿no? La agresión dentro de las parejas, la victimización de las mujeres generalmente, las altas cifras de mortalidad, tantas cosas, ¿no? El maltrato en las redes sociales. Somos una sociedad mundial que cada vez está más acostumbrada y más dada al daño en sus múltiples formas en las redes sociales, pero además daños impunes, porque sencillamente dejan a la gente con los vidrios rotos, con las lesiones y nadie responde. Sí, hay delitos, Eduardo, que han tenido en los últimos tiempos, digamos, un proceso de revisión y de análisis, sobre todo, por ejemplo, en el tema del poder legislativo en Venezuela. Ha habido un proceso de reformas de leyes para la protección de los derechos humanos. Por ejemplo, ahorita se reformó la ley orgánica contra el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y se han incluido nuevas formas de violencia que antes no estaban tipificadas, pero aún como tú dices, hay delitos, nuevos delitos que todavía la gente no conoce, delitos informáticos, el tema de las redes sociales que necesitan un análisis y una codificación muy fuerte, ¿no? Pero sí ha habido, digamos, algún avance en materia legislativa durante el último tiempo, sobre todo con la última Asamblea Nacional, que creo que también es importante resaltar en el tema de violencia de la mujer, en la protección de la mujer víctima de violencia, en la creación de tribunales especializados en violencia de la mujer, fiscalías e instancias dentro de, por ejemplo, los cuerpos de policía para poder atender a las mujeres víctimas de violencia y que no sean revictimizadas cuando van a poner las denuncias, ¿no? Pero hay todavía otras formas de violencia, como tú señalas, en las redes sociales, el tema del bullying, que necesita, digamos, que se creen estructuras más adecuadas para poder satisfacer los derechos y para que las víctimas se sientan protegidas. Oye, me llama mucho la atención, María Lucrecia, como hablas de la codificación, de la necesidad de crear estructuras. Yo quisiera al regreso que nos hablaras, nos explicaras en qué consiste la organización social Sures, porque, de la cual eres directora, porque esto también forma parte de esa cultura que tenemos que nutrir permanentemente. Amigos, es María Lucrecia Hernández, abogada, investigadora, directora de la organización social Sures y activista de derechos humanos. Por cierto, hablando de la hermosura posible en el ser humano, hoy Pedro Mezquita nos trae un regalo bellísimo, porque va a traer a un médico que hace obra social en Navidad disfrazado de San Nicolás. Entonces, bueno, esa es la cara bonita de lo posible en el hombre. Regresaremos. María Lucrecia Hernández, abogada, investigadora, directora de la organización social Sures y activista de derechos humanos. Uno entiende que la tarea de los derechos humanos no es solamente para personas como tú o para las instituciones oficiales que abordan esta materia o para las ONGs. Ustedes necesitan interactuar también con el aporte de cada uno de nosotros como parte de una sociedad. En el caso de Sures, explícanos cómo funciona. ¿Qué es Sures? Sí, bueno, Sures es una organización de derechos humanos. Nosotros nos hemos constituido hace más de 10 años y tratamos de dar una visión interdisciplinaria de los derechos humanos, entendiendo que los derechos humanos hay que abordarlos no solamente desde una sola perspectiva, sino desde la abogacía, desde las ciencias sociales, desde la política, desde la economía. Y entonces hemos tratado de abordar a distintos actores para ejercer un proceso de formación en derechos humanos. Nosotros venimos trabajando con escuelas públicas en Caracas, en Miranda, en Vargas, dando talleres de formación en derechos humanos,
dando procesos de investigación con los jóvenes. Hemos terminado hace poco todo un proceso de formación de jóvenes y maestros con lo que tiene que ver con la movilidad humana, el tema de la migración venezolana, que es un tema muy complejo en este momento en Venezuela, y mostrándole a los jóvenes que a veces migrar no es la mejor opción que tienen, pero que si deciden migrar, tienen que tener en cuenta, digamos, ciertos riesgos o ciertas situaciones en el camino para poder elegir migrar de manera segura, ordenada y regular. Entonces es importante que los derechos humanos no se queden en un ámbito de especialistas, sino que salgan a la calle, que tengan relación con el pueblo, con las organizaciones, con las mujeres, con la gente en la comunidad, para poder intercambiar, digamos, distintas perspectivas, distintas formas de ver y de abordar los derechos humanos. Y esa es una tarea que también los políticos tienen que hacer. No solamente se puede gobernar desde las oficinas, sino que hay que trabajar con el pueblo, hay que salir a la calle a conversar con la gente, y la gente tiene que ser más partícipe en la construcción y en la ejecución de las políticas públicas, fundamentalmente aquellas políticas públicas con enfoque de derechos humanos. María Lucrecia, el 10 de diciembre de 1948 yo comentaba, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Cómo está el balance en la defensa de los derechos humanos? Incluso tomando en cuenta una lucha que muchas veces tiene que tomar en cuenta temas religiosos que limitan, que imponen diferencias de culturas, donde para unos algo es normal, es justo, incluso como penalización a actitudes que en esa cultura o bajo esa religión son actos inmorales, actos indecentes, pero que para otras culturas es todo lo contrario. ¿Cómo se mueve la defensa de los derechos humanos en medio de esa complejidad? ¿Cómo calificarías tú un balance? Bueno, siempre ha habido una tensión entre el mundo occidental y el mundo oriental también, ¿no? Porque las Naciones Unidas está creada desde una concepción occidental de los derechos humanos. Entonces, ha ido avanzando, digamos, para entender que los derechos humanos no son iguales para todos, no tienen una sola visión, sino que tienen distintas posiciones, depende el lugar en que nosotros estemos en el mundo. Aun cuando ha habido algún avance, o ha habido avances importantes, Eduardo, creo que hoy estamos en un momento crítico con el tema ambiental, con el tema de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, de las mujeres, donde necesitamos parar, analizar y volver a avanzar, ¿no? El tema de la situación ambiental, el cambio climático, cómo eso ha influido en la movilidad humana, el tema de los pueblos originarios, aquí se hizo un proceso importante de demarcación de tierras, pero eso también está hoy paralizado y creo que es importante avanzar. En el tema de las mujeres, tú también los comentabas, pero nosotros vivimos una situación durante la pandemia donde se aumentaron los feminicidios, se aumentaron los procesos de, digamos, las situaciones de violencia de género. Entonces hay que analizar a la luz de las nuevas situaciones en las que nosotros vivimos en el mundo, cómo podemos garantizar de mejor forma los derechos humanos. Caramba. María Lucrecia Hernández es abogada, investigadora, directora de la organización social Sures y activista de derechos humanos. ¿Ustedes se sienten escuchados por la sociedad? Porque, mira, yo venía para acá hoy, por ejemplo, y todos los días paso por una estrecha calle donde funciona un colegio. Y había alguien atravesado conversando con un vigilante, pero atravesado completamente, que no dejaba el paso. Yo toqué corneta y el hombre, mira, me sacó la mano así, pero investido o autoinvestido de una autoridad que no sé de dónde la sacó para abusar. Y me dijo que me parara, pues que yo tenía que esperar que ellos terminaran de conversar. Un hombre con una camisa con el uniforme de un colegio. Entonces aquí nos estamos vulnerando los derechos entre unos y otros. Yo me quedé loco, yo me quedé sentado y yo tuve que esperar a que ellos terminaran de conversar. Entonces, pareciera una constante, particularmente en los países llamados subdesarrollados, en los que cada vez nos respetamos menos. Y ese irrespeto se percibe en los aspectos más aparentemente pequeños de nuestra conducta social.
Sí, yo creo que no es que nos irrespetamos más en los países en desarrollo, sino el problema es que hay que fortalecer las instituciones públicas para que Ujú, puedan realizar su trabajo, ¿no? ujú. El tema que tú comentas, si nosotros tuviéramos un fiscal que pueda organizar el tránsito, porque eso que tú señalas pasa todos los días. Si tú te vas al centro de Caracas, por ejemplo, es imposible a No, pero veces yo te estaba parar. hablando de una calle donde no hace falta un funcionario de tránsito. Yo te estoy hablando de sentido común, una calle en la madrugada, Claro, pero si tú una creas calle la apartada, conciencia ciudadana de que tienes, digamos, un funcionario del Estado que está también que vigilando, aplique la norma. que aplique la norma, también la gente empieza a saber que eso no está permitido. Mira lo que está pasando con el semáforo. Exacto. Eso aparentemente no tiene importancia para No mucha tiene gente. ninguna importancia. Exacto. En este país a veces uno pasa los semáforos en rojo El porque dice, semáforo bueno, está en abolición en Venezuela. ¿Ah? a veces pasa eso, sí. Es así. Pero Y bueno, si tú te paras a respetarlo, te agreden desde atrás con la corneta. pero eso, como digo, también tiene que ver con la conciencia de que sabes que si tú incumples la norma, hay una Claro, penalidad. claro. El tema es que si la penalidad no se aplica o la infracción a la norma no se aplica, entonces tú lo sigues cometiendo, porque a veces es más rápido pasar el semáforo en rojo y tú llegas más rápido donde estás. O tú terminas de conversar en la mitad de la calle, el que espera atrás, no hay problema. Entonces, tiene que ver con la conciencia ciudadana también de fortalecer los valores, el respeto al prójimo, el derecho del otro, pero también tiene que ver con el fortalecimiento de las instituciones públicas para el cumplimiento de la ley y para que cuando el incumplimiento de la ley se produzca, haya una sanción para el infractor, ¿no? Tiene que ver con las dos cosas. Ya para cerrar se agotó el tiempo, pero ¿contamos con instancias para hacer valer nuestros derechos humanos? Sí contamos con instancias, pero creo que hay que fortalecer esas instancias. Hoy estamos en un proceso en Venezuela que con el tema de las sanciones, las instituciones públicas están debilitadas, hay pocos funcionarios públicos, poco recurso humano en las instituciones, hay poco dinero en las instituciones y eso obviamente hace que debilite el cumplimiento de las normas y la garantía de los derechos. Las instituciones están, yo creo que hay es que fortalecerlas. De hecho, en Venezuela cuenta con instancias que son muy novedosas en el mundo en materia de derechos humanos, pero es necesario un proceso de fortalecer, de capacitar a esos nuevos funcionarios y de dotar con mayores recursos económicos a las instituciones públicas. Bueno, María Lucrecia, un gusto tenerte por acá. Siempre estaremos receptivos a la espera de tu regreso porque este es definitivamente un gran tema que tenemos que visibilizar para generar conciencia. Un fuerte abrazo. Gracias, Eduardo. María Lucrecia Hernández, abogada, investigadora, directora de la organización social Sures y activista de derechos humanos. Yo espero que esta conversación, este mensaje de María Lucrecia, se guarde un rato, un buen rato, aquí, en la cabeza, en la conciencia, aquí en el corazón. Volveremos.